obedezca, que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es algo agradable y que además de ello es perfecta. Aquí en estos dos versículos el Espíritu de Dios inspira a Pablo para enseñarnos lo que sí debemos de hacer, pero también lo que no debemos de hacer. Lo primero que nos dice es que nuestros cuerpos deben de ser presentados a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que esto sea algo razonado, que esto es algo pensado, que esto sea algo que nosotros de voluntad decidamos hacer. No hemos orado por la palabra de Dios. Padre, bendícenos con tu palabra. No me atrevo a pedirte que la bendigas, Señor, porque tu palabra en sí misma ya es bendita. Lo que te pedimos, Dios, que al ser escuchada y aceptada en nuestro corazón, Señor, tú la uses para bendecir, Señor, la vida de todos uno de nosotros, que sirva, Señor, para enseñarnos, que sirva, Señor, para redarguirnos, Padre, que sirva para corregirnos, Señor, que sirva para instituir tu justicia en nuestras vidas, Dios, y que seamos gente enteramente instruida, enteramente preparada para toda buena obra. Que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, que sea tu Espíritu Santo quien dé testimonio y siembre cada semilla de tu verdad en cada uno de nuestros corazones. Que ninguno de nosotros se vaya vacío, que ninguno de nosotros salga, Señor, de la manera en que entró, que desde el mismo momento que la escuchemos, que la entendamos, que la aceptemos como verdad, empiece a obrar y a cumplir con el propósito para el cual tú lo has enviado, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes saben llevar a la práctica el mandamiento contenido ahí? He notado cómo predica mi esposa. En ocasiones pues me doy cuenta también la manera en que Dios nos usa a ambos para compartir la palabra de Dios. Y usted puede ver en nosotros, como en la mayoría de los pastores, un esfuerzo para predicar la palabra de Dios de tal manera en que cuando la congregación salga, sepa perfectamente cómo ponerla por obra. El ser solamente oidores, hermano, no nos da estatura espiritual en Cristo. Tenemos que oírla, pero después tenemos que llevarla a la práctica. Entonces mi esfuerzo es eso, es ese, predicar de tal manera que cada miembro de la congregación, sin importar quién sea, sepa cómo utilizar, sepa cómo aplicar, cómo poner por obra la palabra de Dios. Así que me interesa, si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos creen esto? Van a levantar sus manos. ¿Cuántos lo viven? Van a levantar sus manos. Muchas veces lo hacemos solamente así, porque sí. No quiero poner a nadie en evidencia. No quiero levantar a nadie y decirle cómo funciona eso en su vida. Pero debiéramos preguntarnos, ¿qué quiere decir el Espíritu de Dios con esto de que presentemos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio? Pero ¿qué tipo de sacrificio? Un sacrificio vivo. ¿Qué más dice? Santo, que agrade a Dios. Hermanos, el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender el Antiguo Testamento, hermano. No hay manera de entender el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo. Para poder entender este mandamiento, para poder entender este principio en Dios, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Para que usted y yo, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sepamos hacer lo que Dios demanda de nosotros. Me conmueve la manera en que el Espíritu de Dios dice que debemos de hacer esto. Os ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego, hermano. ¿Se puede imaginar el Espíritu Santo dentro de Pablo? ¿Cómo estaba el Espíritu Santo en ese momento en que se estaba escribiendo este maravilloso versículo? Si alguien, a pesar de la explicación, queda con dudas, queda con algo de ignorancia, por favor puede preguntar durante el desarrollo del culto, levantar la mano y preguntar algo si no lo entiende, o al final. Me importa mucho que sepamos cómo aplicar esto en nuestra vida. Acompáñenme a Éxodo capítulo 27. Lo que vamos a leer en Éxodo 27 es un mandamiento de Dios en relación a la construcción del tabernáculo. Éxodo 27 del 1 al 8, y en Éxodo 38 del 1 al 7 ya vemos el cumplimiento de este mandamiento. Por lo que nos toca a nosotros, solamente leeremos Éxodo 27, versículo del 1 al 8.
Ahí se narra algunas cosas en relación a la construcción del altar de los sacrificios. Ese altar de madera de sitín que fue cubierto con metal. Y tenga esto en mente, estamos estudiando cómo podemos llegar a ser personas que pongan sus cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Harás también altar de madera de sitín de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas y sus tazones y sus garfios y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal, y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. Hasta ahí lo dejamos. El altar de metal, el altar de los sacrificios. Hermano, el tabernáculo de Moisés fue construido por varias razones, pero una de las razones que ahorita nos debiera de importar es que el tabernáculo que construyó Moisés por mandato de Dios era un reflejo, sigue siendo, porque está incluido en la palabra de Dios, un reflejo de la estatura espiritual de nuestro Señor Jesús, de su naturaleza, de su carácter. La hermana, nuestra líder internacional, se atreve a asegurar que en ninguna otra parte de la Biblia, fuera del testimonio vivo del Señor Jesús cuando anduvo aquí en esta tierra, claro, pero en ninguna otra parte de la palabra de Dios se revela tan claramente cómo es Jesús como a través del tabernáculo de Moisés. Es una de las razones por las cuales como grupo a nivel internacional estudiamos mucho el tabernáculo de Moisés. Algunos de ustedes, varios de ustedes se me han acercado para decirme con angustia, con interés, con hambre de la palabra de Dios, me han dicho, yo llegué aquí cuando ya no predicaban sobre el tabernáculo. O sea, eso ya había pasado. Alguien me dijo, tengo años aquí y nunca he escuchado una predicación sobre el tabernáculo. Esa necesidad espiritual que hay de la iglesia, se la estoy presentando al Señor, Él ya la sabe. Solamente estoy esperando, si Él quiere, que dedicar cultos para estudiar el tabernáculo, para mí sería maravilloso. Porque una de las razones por las cuales estudiamos es porque claramente se ve la estatura del varón perfecto ahí. Como mi consuegro dijo en alguna ocasión, cada uno de los muebles nos están presentando experiencias que Dios quiere que tengamos con Cristo. El altar de bronce, el altar de metal, no es la excepción. Son experiencias que Dios tiene para nosotros a través de Jesús. El simple hecho de ver, yo veía en la mañana que repasaba esta verdad, me asombraba al ver el lugar donde exactamente fue puesto este altar de metal, entre la puerta y el tabernáculo mismo. El tabernáculo mismo estaba compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo. El cerco alrededor es conocido como el atrio, pero el tabernáculo estaba compuesto por el lugar santo y por el lugar santísimo. Entonces, este mueble de manera particular, Dios lo puso entre la puerta principal y la segunda puerta de entrada al lugar santo. Y con eso, Dios nos estaba diciendo mucho. Es parte de la estatura espiritual de Jesús, el altar de los sacrificios. Sin la provisión, hermano, contenida en ese altar, no se podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Y lo digo subrayándolo, porque muchas veces pretendemos entrar a la presencia de Dios omitiendo las experiencias espirituales que se deben de llevar a cabo en nuestra vida primero, antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Cada vez que alguien, y ha sido mucha gente, cada vez que alguien del pueblo de Dios me dice, hermano, es que yo no sé orar, ¿me podría enseñar a orar? Inmediatamente le muestro el tabernáculo de Moisés. Ahí está el patrón. No hay manera de perderse. Me gusta dejarme guiar cuando alguien está aquí cantando o orando. Y me gustó,
No supe quién fue, pero quien dirigió hoy la oración utilizó la sangre. Eso glorifica el nombre de Dios. Me metí a utilizar la sangre, me estaban guiando a hacerlo. No escuché si utilizó el fuego. Debió haberlo utilizado. Porque entonces si no se hizo, faltó esa experiencia. Quienes dirigen aquí, y estamos invitando a miembros de esta congregación para que formen parte de un grupo de oración. ¿Cuántos hay en la lista? Todavía ninguno. No puedo empezar hasta que haya gente anotada. Los queremos preparar, queremos enseñarles cómo entrar a la presencia de Dios. A mí me importa mucho para que sepan ellos cómo entrar a la presencia, pero también para que sepan cómo guiar aquí, porque quien pasa aquí pasa a guiar, y quien no conoce el camino, ¿cómo va a guiar a otro por el camino? Este es el camino, ¿no? ¡Esca! O sea, yo entro a su presencia, como dice el Salmo 100, con nacimiento de gracias, alabándolo, bendiciéndolo. El que no conoce este camino va a entrar a su presencia pidiéndole. Pero quien sabe entrar a la presencia de Dios, lo primero que hace es darle, porque conoce su Biblia, con acción de gracias, con alegría, con regocijo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si conoce el camino, no se va a ir luego al lugar santo. Si conoce el camino, va a ir al altar de bronce. ¿Cuáles son las experiencias ahí? Recuerde cuáles eran las funciones del altar de bronce. 2 funciones básicas. ¿Cuáles eran? ¿Para qué servía el altar de bronce? ¿Para qué servía? Para poner el sacrificio sobre de él. El altar de bronce servía para matar, era un lugar de muerte. Servía para matar. Antes de eso, el penitente lo que hacía era poner sus manos sobre el animal y por fe transmitía sus pecados en la vida del animal. Después de eso, el animal era puesto sobre el altar y entonces era sacrificado. Ese altar servía para proveer sangre para el resto de los lugares del tabernáculo. ¡Esca! Porque sin derramamiento de sangre, ¿cuándo entenderemos eso? ¿Cómo seguir llegando y sentarme ahí sin antes ir a la sangre de Cristo? ¿Cómo llegar y si ya está la alabanza a correr y meterse aquí a danzar sin antes haber ido a la sangre de Cristo? ¿Cómo atreverse a hacer eso si sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Fue el error de Caín, hermano. Caín, al igual que Abel, fueron instruidos por sus padres para entender este principio tan primordial, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Adán y Eva salieron de ahí, del huerto de Edén, expulsados porque no hubo arrepentimiento en ellos, pero salieron, hermano, con sabiduría de la palabra de Dios, sabiendo que para acercarse a la presencia de Dios y para atraer la presencia de Dios tiene que haber un sacrificio de sangre. Ellos lo vieron, ellos sabían, se lo tuvieron que haber transmitido a sus hijos, puesto que Abel lo sabía. Antes que las obras, él dijo: aquí está sobre el altar, aquí está un sacrificio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre, el pecado está ahí, hermano. Como pecador tengo que confesar todos y cada uno de mis pecados, siempre, y clamar la sangre de Jesucristo en todos y cada uno de ellos, si no, el pecado está ahí. No podemos decir: yo no necesito clamar sangre. Imagínate que Moisés le hubiera puesto de su cosecha o le hubiera quitado al tabernáculo. La presencia de Dios hubiera descendido sin el altar de bronce. Un día escuché a alguien que tenía la responsabilidad de un grupo de personas. Escuché decir: yo no necesito interceder, yo no necesito gemir en dolores de parto. ¿Qué me estaba diciendo este corazón? Que el altar de oro, que el altar del perfume no se necesita en esa estatura. Es algo para espantar, hermano. Es algo para dar miedo. Para entrar a la presencia de Dios, ¿necesito intercesión, hermanos? ¿Necesito gemidos en dolores de parto según este modelo? Sí, hermano.
Sí necesito para entrar a la presencia de Dios. Por eso tantos cristianas frustradas, insatisfechos, desilusionados por lo mismo, porque se conoce el camino, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sin los servicios del altar de bronce, hermano, el resto de la estatura espiritual de Jesucristo no existe. Sin la experiencia con la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo, no hay manera de que se levante en nosotros, hermano, una estatura espiritual a la imagen y semejanza de Jesús. No podemos someter al altar de bronce, no lo podemos hacer. Es parte de la estatura. Su servicio era eso, era un lugar de muerte, era un lugar también para incinerar. Y si se dio cuenta juntamente conmigo, estaba al inicio de la estatura. O sea, del resto de la estatura, el resto de la estatura depende del altar de bronce, donde encontramos la sangre de Jesucristo y donde encontramos el fuego del Espíritu Santo. Usted puede seguir orando si quiere, como usted quiera. Puede seguir orando así. Pero si quiere, puede probar, utilizar ese camino llamado Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Sin esas experiencias, de veras no llegamos. Por eso el grupo de la esposa seguirá siendo, como la Biblia muestra, un grupo tremendamente reducido. Estoy en esto, ¿por qué? Porque queremos saber cómo puedo llevar a la práctica Romanos 12:1. Vamos al Salmo número 51. Así que vuelvo a hacer énfasis en esto. No existe el resto de la estatura de nuestro Señor Jesucristo sin el altar de bronce. No existe. Si yo quiero ser de la esposa, si yo quiero tener experiencias espirituales con mi esposo espiritual, mi Señor y Salvador Jesucristo, yo tengo que ir cada día a ese altar. ¿Qué cita les di, hermanos? Sí, Salmo 51. Conocemos de memoria estos versículos, deben de ser el 16 y el 17, lo conocemos de memoria. Pero pongamos nuestros ojos en esta luz de verdad. Salmo 51. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Nadie tiene alguna pregunta hasta aquí? Salmo 51, 16, 17. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No quieres tú sacrificio que yo daría, no quieres tú algo que yo te pueda dar externamente, no quieres tú algo que para mí sea fácil hacerlo, porque entonces ya no sería un sacrificio. La alabanza, la danza es un sacrificio, danzarle a Dios aquí al frente es un sacrificio. Sí, hermano, si no fuera sacrificio, todos los cristianos lo harían. Por eso se llama sacrificio. Estar ahorita ahí glorificando el nombre de Dios, levantando las manos, Dios, háblame, Jesús, usa este hombre, Jesús, te alabo, Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Eso es un sacrificio, hermano. Trate de hacerlo y verá que su carne se va a enojar, su carne se va a resistir. La carne no le gusta sacrificarse. Yo tengo que ir todos los días en mi vida de oración a ese altar con una sola actitud, con la actitud de ser un sacrificio para Él. No me digas, no es necesario ir ahí. No me digas, no es necesario que yo alabe a Dios. No me lo digas, porque tú sabes que sí es necesario. Para ir al altar de bronce, yo debo de ir en esa condición, con esa actitud, de esa manera. Tengo que ir ahí con la idea de volverme un sacrificio para Él. Dios, te entrego esto. Dios, te entrego lo otro. Yo sé que le voy a mover el tapete en esta mañana. Yo sé que le voy a cambiar todo lo que está aquí. Todo ese razonamiento que por años, a veces somos viejísimos y seguimos orando de la misma manera, sin utilizar sangre, fuego y agua. Y creemos que estamos listos para la esposa.
Pero estamos vivos, hermano. Más vale perro vivo que alguien que fue un león pero hoy está muerto. Como seamos, pero estamos vivos todavía. Y para el que está con vida hay esperanza. Entonces tenemos que ir ahí todos los días en nuestra vida de oración. Pero con esa actitud, Dios, un sacrificio. David lo entendió. No quiere sacrificio que yo daría. Si alguien era dueño de animales y por miles, era David, hermano. ¿Qué trabajo le costaba dar 1000 toros, dar 2000, 3000 ovejas? ¿Qué trabajo le costaba a David? Eso era algo externo. David entendió que lo que Dios quería no eran tanto los animales, lo que Dios quería era a David mismo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Tú ya no quieres holocaustos, me quieres a mí. Quieres mi vida en sacrificio. Quieres todo mi corazón, todo lo que soy en sacrificio a ti, Dios. Eso es lo que tú quieres y ya lo entendí. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nuestro cuerpo, que nuestra carne, que todo eso que es placentero para nuestra carne se ha llevado a Dios cada día como una ofrenda sobre el altar. No hay fuego, hermano, si primeramente no hay sacrificio. Por eso estamos aquí, hermano. ¿Fue un sacrificio el que usted tuvo que hacer para llegar aquí? Para mí sí, hermano. Mi carne no se quería levantar de la cama. Luché para levantarme. Es un esfuerzo, es un trabajo, es un sacrificio tremendo estar aquí a las 9 de la mañana y regresar otra vez a las 5 de la tarde. Es un esfuerzo, ¿no? Es un sacrificio. Pero precisamente de eso se trata. Yo creo que al escribir Pablo Romanos 12:1, realmente lo hizo con conciencia. Él sabía de qué se trataba presentarle a Dios el cuerpo como un sacrificio a Dios. Él lo sabía por experiencia propia. Si quiere asegurarse de lo que digo, estudie 2 de Corintios capítulo 11, donde él explica todos sus padecimientos, todos sus sacrificios. Pablo fue alguien tremendo. Estudie 2 de Corintios 12 también y se va a dar cuenta que él acostumbraba a ir a ese altar todos los días, pero lo hacía con gozo. Él fue el que dijo, yo me gozo en las tribulaciones, yo me gozo en padecimientos, yo me gozo en hambre, en desnudez. Eso no me aparta de Cristo. Me gozo al ir al altar de los sacrificios. Él lo hacía todos los días. Él sabía lo que estaba escribiendo ahí. En Cristo cada día muero. Él iba al altar de los sacrificios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese hombre iba al lugar de los sacrificios a entregar su carne como una ofrenda, como un sacrificio, como aroma, como fragancia para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y lo hacía con gozo. Me gozo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder, la potencia de Dios se echa de ver, se perfecciona, se muestra en la debilidad. Santo, 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 santo. Entrégale tu falta de perdón a Dios en el altar. Entrégale tu odio, tu enojo, tu ira, tu envidia, tu maledicencia, tus vicios. Ponlo sobre el altar como una ofrenda a Dios. No lo quiero, Señor, te lo entrego en sacrificio. Entrégale tu manera equivocada de vestir al Señor. Entrégaselo como una ofrenda. Entrégale tu pelo al Señor. Ponlo sobre el altar como una ofrenda. Entrégale tus pinturas, tu maquillaje. Pónselo al Señor sobre el altar como una ofrenda. ¿Te va a doler? Sí. Eso duele, ¿no? Se trata de eso. ¡Shah! Si no, no sería un sacrificio. ¡Shah! ¡Aleluya! Donde hay sacrificio, hay fuego, hermanos. Y el fuego tiene que arder continuamente, dice Levítico capítulo 6, y es un mandamiento para todo sacerdote, hermano, que el fuego tiene que arder continuamente.
Y para que el fuego arda continuamente, se necesita sacrificio. Hay un mandamiento en Primera de Tesalonicenses 5, tal vez sea el versículo 19. Afírmelo, corríjame, porque se está filmando, se está transmitiendo en vivo. Y dice ahí el mandamiento es: no apaguéis el espíritu. No te esfuerces en estar aquí los viernes en el culto de oración, no te esfuerces, no te sacrifiques, y vas a ver que el fuego del Espíritu de Dios se empieza a apagar. No te esfuerces en venir a la escuela dominical, no lo hagas, y vas a ver cómo el fuego del Espíritu Santo empieza a extinguirse en tu vida. Deja de ayunar y vas a ver cómo el fuego del Espíritu Santo empieza a apagarse en tu vida. Y cuando vemos que no funciona, nos metemos en las formas. Agarro esta forma. Cuando lo que el fuego hace es quemar y destruir toda forma. Porque solamente sin forma podemos ascender a la presencia de Dios. Olor grato eran los sacrificios puestos ahí, hermano. El animal no podía ser aventado hasta arriba al cielo para que Dios lo cachara. Aquí está ya el sacrificio de mi hijo. No podía. La única manera en que el sacrificio podía ascender hasta el olfato de Dios era cuando era muerto primeramente y luego era pasado por fuego para ser consumido. Entonces esa ofrenda, ese sacrificio podían subir hasta la presencia de Dios como fragancia. Mi Dios tiene nariz, hermano. Mi Dios tiene olfato. La ofrenda por el pecado, ¿verdad que también era una ofrenda de olor suave? ¿Te das cuenta cómo uno se vuelve fragancia para Dios? ¿Te das cuenta cómo puedes ascender hasta la misma presencia de Dios? Cuando te vuelves un sacrificio, cuando permites que la cruz de Cristo mate tu carne, cuando permites que el fuego del Espíritu Santo venga y consuma eso que se lo entregaste como sacrificio. ¿Te das cuenta que puedes ascender hasta la mismísima presencia de Dios como aroma y como fragancia? Pablo sabía lo que estaba escribiendo ahí, porque eran experiencias de él. Él fue muchas veces un sacrificio para Dios, hasta el final, hasta el momento en que él dijo en 2 de Timoteo 4, del 6 o el 8 en adelante, él dijo: yo ya estoy listo para ser ofrecido. En realidad él siempre estuvo listo para ser ofrecido, para ser un sacrificio, y lo fue hasta el final. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión 7 hijos de un sacerdote conjuraron a un demonio, unos demonios, en el nombre del Señor Jesús? ¿Y se acuerdan lo que pasó? El demonio saltó sobre estos 7 muchachos y los hizo trizas, los desnudó y los mandó huyendo. ¿Pero qué fue lo que dijeron ellos? Bueno, vamos ahí, vamos al libro de los Hechos. Santo es el nombre de Jesús. Te amo, Señor Jesús. Aleluya. Santo es su nombre. Estamos hablando de un siervo de Dios que verdaderamente sabía ir a ese altar. Aleluya. Debe de ser el 19, sí. Hechos 19, versículo 13. Y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso. Y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Tremendo, tremendo. Pero fíjese lo que este espíritu malo, lo que este demonio o demonios dijeron a estos hombres:
yo conozco a Jesús, pero también conozco al apóstol Pablo. Mas ustedes, ¿quiénes son? Yo digo que Pablo debió haber sido conocido por los demonios. Fue conocido por los milagros que Dios hizo muchísimas veces a través de él. ¿Te das cuenta cómo en el infierno conocían a este hombre? Sabían de él, hermano. ¿Por qué? Sí, parte de su ministerio, orar por los enfermos, los endemoniados, y Dios respondía. Pero no sería correcto pensar que estos demonios conocían a Pablo por los sacrificios que él hacía en el altar. En Cristo cada día muero, cada día. No hay día en que yo no le entregue algo de mi vida al Señor en sacrificio. No hay día en que no entregue algo de lo que yo soy como una ofrenda de olor grato para Él. No hay día. En Cristo cada día yo subo a ese altar para morir a mí mismo, para morir a mi hombre viejo, a mi vieja naturaleza, a mi cuerpo de muerte, a esta carne que aborrezco. ¿No crees tú que eso era lo que realmente causaba temor en los demonios? Por eso había poder en el apóstol Pablo. Por eso lo temían. Mientras Pablo vivió, y esto me hace pensar que los que se pusieron más contentos cuando Pablo falleció debieron de haber sido los demonios. Por fin se fue ya. ¿Qué nos responderían los demonios si lo hiciéramos frente? A Jesús conozco, pero tú, ¿quién eres? Pablo debió de haber sido conocido allá abajo en el infierno por causa de sus sacrificios dados a Dios. Regresemos al Antiguo Testamento. El tema es llegar a ser un sacrificio, entregar nuestro cuerpo en sacrificio. Vamos al libro de Éxodo una vez más. Aleluya. Al 29 otra vez. O no, hace rato fue el 27, al 29, Éxodo 29, del 39 al 42. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Bendito eres, Jesús, bendito eres. Aleluya. Cuando lo tenga, dígame por favor. Santo es el nombre de Jesús. Te alabo, Señor, te alabo y te bendigo. Del 39 al 42, ¿estamos ahí? Vamos a leerlo juntos. Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido. Y la libación será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Hasta ahí. Dice el versículo 42, que el sacrificio tenía que ser, ¿cómo? Continuo, por todas vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Porque el sacrificio continuo se ofrecía un cordero a propósito. Esta era la ofrenda conocida por muchos de nosotros como la ofrenda del todo quemada, como la ofrenda de consagración. ¿Quieres proyectarme el triángulo de la sangre? Hay 3 aspectos primordiales, tremendamente indispensables, hermano, contenidos dentro de la sangre de Jesús. Usted ha aprendido aquí en este lugar cómo cada sacrificio de sangre en el Antiguo Testamento revela aspectos de la sola sangre de nuestro Señor Jesucristo. En esa sangre de Jesús está contenida la sangre de ofrenda por el pecado. Cuando oramos, ¿qué aspecto de la sangre de Jesús clamamos primeramente cuando oramos? ¿Cuál? La sangre de ofrenda por el pecado. Primeramente, confieso mi pecado, son 4, 5, 10, 20, los confieso.
tengo que darles el nombre que la Biblia le da. Y clamar la sangre primero, la sangre de ofrenda por el pecado. El segundo aspecto contenido en la sangre de Jesús que debo de usar en mi vida de oración, ¿cuál es? La sangre de ofrenda de consagración. Es lo que acabamos de ver ahorita. Ese sacrificio no era de ofrenda por el pecado, era de ofrenda de consagración. Y es el tipo de sacrificio que Dios pide que se haga de continuo. Todos los días tienes que dedicar, consagrar, entregar la totalidad de tu vida al Señor nuestro Dios. Todos los días. El segundo aspecto de la sangre de Jesucristo que yo uso es ese, es el que usamos. Pequé con mis oídos, con mi lengua, me lavo primeramente en la sangre de Jesús y después de esto clamo ese aspecto de la sangre de Jesús para consagrar mi oído y mi lengua con la cual pequé. Y este triángulo es parte del sello de la esposa. El sello de la esposa está en la Biblia de usted en Cantares 8:6. Ese sello de la esposa tiene que grabarse en nuestra vida. ¿Cómo? Cada vez que yo oro, clamo la sangre de ofrenda por el pecado, clamo la sangre de ofrenda del todo quemado de consagración, clamo la sangre de ofrenda de las paces. Esa sangre, esa parte de ese sello se está grabando en mí. Y cada vez que lo use, se está grabando más en mí. Y cada vez que lo vuelvo a usar, se va grabando más en mí. Hasta que llegue a ser un sello, interna y externamente. Ay, hermano, eso es fastidioso, eso es mucho trabajo. No, yo mejor sí. Está bien. Es que yo le predico a la gente de la esposa. Los demás oyen, los del lugar santo oyen, los del atrio oyen. Pero acuérdate que este mensaje es para la esposa. Es para quien quiere trabajar. Apocalipsis 19:7-8 dice que se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y brillante, porque ella se preparó, ella se aparejó, ella se apartó, ella se consagró. No quites de la estatura, por favor, el altar de bronce, no lo quites. La provisión ahí es la sangre, la provisión ahí es el fuego, sangre y fuego para el lugar santo, sangre y fuego para el lugar santísimo, porque en el lugar santo veo sangre también, en el lugar santo veo fuego también, en el lugar santísimo veo sangre también, veo fuego también. Es el altar que provee sangre y fuego para toda la estatura. Yo no le entiendo, hermano Nelson. Te invito a la casa, porque esto es algo que tienes que vivir a diario. Tienes que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios a diario. El mandamiento es continuo, mañana y tarde, hermano, para que el fuego continuara, se mantuviera ardiendo. La responsabilidad de Dios era dar el fuego la primera vez. La responsabilidad del sacerdocio era mantener ese fuego ardiendo de manera continua. Hay una responsabilidad de Él. Él ya cumplió, ya te dio la primera vez el fuego del Espíritu Santo. Ahora manténlo ardiendo. Para que se mantenga ardiendo, tiene que haber sacrificio, por favor. Dios, te entrego esto, Dios, te ofrendo este otro. Estoy hablando del cuerpo, de la carne, dice Pablo. Dáselo a Dios, dáselo a Dios. Y al final del versículo 1 dice que eso sea algo, que ese sea vuestro racional culto. Algo voluntario. ¿Qué estaba diciendo Pablo al decir presenta tu cuerpo? ¿Qué estaba diciendo? Ve al altar. Ayer le entregaste tus celos, hoy entrégale tus fornicaciones, mañana entrégale tu envidia, mañana entrégale esto, entrégale lo otro. ¿Por qué continuo? ¿Por qué continuo? ¿Por qué continuo? Debe de haber más de una o dos razones, pero ¿por qué continuo? Porque la vida es muy corta. No sé cuántos años piensan ustedes vivir, pero pudiera decirme usted 120, es muy poco tiempo. ¿Por qué todos los días tengo que ir al altar? Porque la vida es corta, muchachos. De veras. La voluntad de Dios, los designios de 70, los más robustos 80. Quien tenga más de 80 ya está viviendo
Tiempo gratis. ¿Por qué continuo? Porque hay mucho que entregarle de nuestra carne a Dios. ¿Por qué continuo? Porque hay tanto de Jesús que todavía no es una realidad en mí. La vida es corta, ¿no? ¿Por qué continuo? Por ejemplo, ¿le ofrecimos sacrificio a Dios hoy? ¿Estamos aquí dándole sacrificio a Dios? Sí. Pero ¿qué pasaba cuando se ponía el sacrificio sobre este altar? ¿Qué era lo que pasaba después? Ya lo dije, solamente repítalo. No, antes de la ceniza, ¿qué pasaba? Para que hubiera ceniza, el fuego. Había sacrificio, ¡pum! Dios responde por fuego. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Él es Dios, Él es Dios. El fuego quema la idolatría, el fuego quema la ignorancia, el fuego quema la incredulidad. ¿Qué poder hay en el fuego del Espíritu de Dios? Y el fuego tiene que mantenerse ardiendo. Para que hubiera fuego tenía que haber sacrificio. Santo es el nombre de Jesús. Así que estamos aquí, nos dimos a Él como una ofrenda, nos dimos a Él como un sacrificio, y el fuego está cayendo, ¿a poco no? Ahí está usted levantando las manos, ahí está usted sacudiéndose, y gloria a Dios, el fuego está ahí. Entonces, ¿qué está haciendo el fuego en usted ahorita? Está consumiendo, está quemando lo que usted le está entregando. ¡Shaha! ¡Shaha! Y esa ofrenda, ese sacrificio suyo se convirtió en cenizas. Cenizas. O sea, hubo sacrificio, pero ya ahorita es ceniza. ¿Por qué mañana y tarde? ¿Por qué de continuo? Porque lo en la mañana usted se va y ya solamente van a quedar las cenizas. Es que ¿por qué tengo que regresar en la tarde? Bueno, ahí está. Porque su sacrificio de la mañana, ¡shaha! ¡shaha! Ya son cenizas. Venga en la tarde, dele otro sacrificio en la oración, dele otro sacrificio en la alabanza, y va a ver que el fuego va a caer. Pero manténgase así, seco, tiesa, callado. No hay tal. Dios trabaja así. Es que no me gusta. Por eso es un sacrificio. Por eso, hermano, si no, no es sacrificio. Es que me cuesta tanto trabajo levantar. Sí, hermano, es un sacrificio. Es que eso de brincar como loco. Sí, hermano, por eso. Porque se llama sacrificio, hermano. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea tu santo nombre. Santo eres, Señor. Vamos por último, vamos a aleluya. Santo es su nombre. Hay tantas cosas por las cuales uno ama ese lugar, pero le voy a dar una. Vamos a Efesios. Aleluya. ¡Uah! Santo. Yo sé que todos estamos sintiendo el fuego del Señor. Efesios, déjeme ver si es el 3. Aleluya. Santo, santo, santo. Dele sacrificio de alabanza y va a ver el fuego, va a estar ahí. Dele sacrificio de alabanza. Aleluya, santo. ¿Verdad que lo siente? Está usted sacrificándose, está dándole el sacrificio de alabanza a Dios, y usted empieza a sentir el poder de Dios. Usted empieza a sentir la presencia de Dios. Usted siente la gloria, usted siente el fuego, usted se siente vivo, viva. Aleluya. ¡Sa, sa, sa! Aleluya. Santo es su nombre. Haga algo para Jesús.
Esto es real, hermano. Esto es real. Esto funciona, iglesia. Santo, 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 santo. Aleluya. Te amo, Jesús. Gracias por tu palabra, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Dice, aleluya, si usted quiere seguir alabándolo, a mí no me molesta ni tantito, todo lo contrario. Dice el versículo 17 de Efesios 3, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego dice, ¿para qué? Para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que usted tuvo una experiencia con el todo amor de Dios? ¿Cuándo fue la primera vez, amado hermano? Que conozcan la anchura, la longura, la altura, la profundidad del amor de Dios en Cristo. ¿Dónde conoció usted por primera vez el amor de Dios? Concretamente, ¿en dónde, mi niña? Yo creo que Pablo, cuando el Espíritu Santo lo inspiró a escribir esto, recordó aquella ocasión en que por primera vez fue al altar y Dios, perdóname, creía que te servía, cuando realmente lo que estaba haciendo era persiguiéndote a ti. Yo creo que Pablo recordó cuando escribió ese pasaje la ocasión en cuando experimentó por primera vez el poder de la sangre de Jesucristo. Se sintió limpio, se creyó limpio porque tuvo su primera experiencia con el amor de Dios, con la sangre de Jesucristo. Créamelo, ese es el lugar donde se provee la sangre de Cristo. Dice nuestra amada líder, y necesitamos la sangre de Jesucristo, número 1, para la limpieza de nuestros pecados; número 2, para nuestro crecimiento espiritual; número 3, para que la Torah, la ley moral de Dios, sea escrita en las tablas de carne de nuestro corazón. Qué maravilloso es tener un lugar donde se nos provee de la sangre de Cristo. ¿Quieres conocer la anchura, la longura, la altura y la profundidad del amor de Dios? Ve ahí todos los días y siente el poder de la sangre de Cristo. Siente la limpieza, siente la pureza que trae la sangre de Jesús. ¿Quieres ponerte de pie y darle gracias? La hermana, los muchachos no sabían el mensaje que hoy se iba a predicar, pero supongo que quien preparó la lista oró, porque el canto que iba a pedir yo para el final de este mensaje era precisamente el primero que se cantó hoy. Dice el canto: aquí estoy, un sacrificio quiero ser. ¿Quieren subir los mismos que estuvieron hace un rato y guiarnos en este canto? Y cuando lo cantemos, no cantes por cantar, pon el corazón en la letra, vive, experimenta la letra de este canto. Ponte de pie y decídete a hacer un sacrificio para Él cada día. ¿Cómo puedo cumplir con Romanos 12:1? Yendo a ese altar de continuo, a diario. Ofrécele al Señor todo lo que eres. La vida se nos va, la vida se nos escapa, y hay tantas cosas que todavía no le entregamos a Él,
sobre el altar. Vamos a entregárselo. Tal vez sea tu pelo, que a pesar del tiempo todavía no lo haces. Tal vez sea tu boca, tal vez sea la maledicencia, aleluya, santo, tal vez sea el enojo, el orgullo, pero todos traemos algo que darle a Él. Ponlo sobre el altar. Dile: me gusta, Señor, perdóname, me gusta, pero santo te lo entrego. eres tú, Señor, aleluya. Te amo a ti más que a esto o esto otro. ¿Cómo puedes tú y yo, cómo podemos tú y yo ser un sacrificio continuo, entregándole todo lo que somos a Él, entregando la totalidad de nuestra vida a Jesús? Dijo Jesús: aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a obtener, verdaderamente la va a tener. Dile: que soy, Señor. Sacrificio quiero ser. Si tienes el querer, Él pondrá el hacer. Puedes tener la seguridad de ello. Toma mi ser, mi vida. Mi vida Te la entrego a ti, Señor. ti, porque tú